Muy buenas tardes con todos. En esta entrevista nos encontramos con el psicólogo clínico Francisco Andramuño con su masterado en Neuropsicología y Educación, docente de la Universidad Nacional de Chimborazo y psicólogo clínico en fundaciones. De antemano, muchísimas gracias por su colaboración en esta entrevista que nos ha permitido poder conocer más sobre su trabajo. Por favor. Ya, muchas gracias a ustedes, chicos, por tomarme en cuenta para esta entrevista. Espero que pueda yo colaborarles para su gran enriquecimiento en su conocimiento, ¿no? Bueno, buenas tardes. Yo voy a proceder con la primera pregunta. Los jóvenes tienen varios motivos por los que logran escoger la carrera de psicología clínica. Durante su experiencia laboral, ¿cuál ha visto el motivo que ha sido más frecuente entre pacientes, compañeros por los que eligen esta carrera? Y también, en ese caso, ¿cuál fue el motivo que hizo que usted escogiera a la psicología como su principal carrera? Ya, me, bueno, una pregunta bastante curiosa y que no se suele hacer, ¿no? Cuando ustedes le conozcan a muy apreciado doctor Byron Boada, él suele tratar de las motivaciones funcionales y disfuncionales para que nosotros llevemos a cabo la elección a nuestra carrera. Ahora nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Todas nuestras decisiones pueden ser fundamentadas o pueden ser llevadas por una necesidad. Nosotros, ustedes han de conocer, por ejemplo, las necesidades básicas de Maslow o las satisfacciones que nosotros buscamos, según los diversos autores. Entonces, nosotros buscamos complacer una necesidad. Estas necesidades en ocasiones son inconscientes, en la mayoría de veces. La mayoría de veces son inconscientes. Se habla de que el psicólogo busca un equilibrio emocional y un equilibrio cognitivo en sí mismo, desde lo que son sus estudios, ¿no? Cuando la mayoría de profesionales ingresaron a la psicología, mencionaban esa típica frase de que yo quiero ayudar, pero es tal vez un grito desesperado de que yo quiero ayuda, que es un poco conflictivo en sí, pero en realidad es así. Es una necesidad que nosotros buscamos satisfacer, que nosotros buscamos satisfacer, que no es malo, no es malo en nosotros necesitar ayuda. Lo malo no es, lo malo es que no lleguemos a satisfacer esa necesidad cuando estamos ya en el ejercicio profesional. En mi caso es algo bastante particular. En cierta forma, se podría decir que en mi adolescencia y en mi niñez fui, y creo que hasta en mi etapa adulta, he sido bastante conflictivo en ciertos tipos de conductas. Ahora ya no tanto, en realidad ahora ya no tanto. Estuve en varios procesos psicoterapéuticos. Uno de ellos le conocí a quien fue una persona, se podría decir, donde según Freud hubo lo que es un estado de transferencia, ¿no? Porque Freud habla de la transferencia en la posición de figura paterna. Entonces, yo le conocí al doctor José Morales, que también fue docente de la universidad, falleció hace, creo que 12 años. Fue mi docente en el preuniversitario, iba a ser mi docente en la carrera, pero decidió morirse para no ser mi docente en carrera. Ya no quería ser mi docente. No, mentira. Un estimado profesional, un gran profesional, que me llegó a ayudar. Me llegó a ayudar a una estabilidad emocional. Y esa estabilidad quise brindar, porque ahí también viene que cuando tú satisfaces un deseo, buscas brindar eso. Cuando tú satisfaces una necesidad, por ejemplo, la necesidad de amor, cuando tu necesidad de amor está satisfecha, tú brindas amor. Si no estás satisfecha, seguirás reclamando esa necesidad sin poder satisfacer a nadie.
Creo que eso correspondiente a tu pregunta, Andrés, Sí, muchas gracias. con todo gusto. Bueno, buenas tardes, Francisco. A continuación, ¿Cómo mi está? pregunta. El trabajo de un psicólogo es buscar el equilibrio psicológico de las personas, pero en el caso de que el psicólogo necesite de terapia, ¿cómo se lo puede ayudar? ¿Acaso puede tratarse solo o necesita de un colega para su tratamiento? Tratarnos solos. Sería excelente, ¿no? De que nosotros mismos nos pudiéramos ayudar, pero creo que en cierta forma producimos un circulante entre la economía del psicólogo, ya que todos nos apoyamos al buscar una ayuda terapéutica. ¿Por qué nosotros no podemos, ¿no? Eh, tratar nuestros conflictos, ya que va a haber una situación emocional? El psicólogo cuando entra a consulta es netamente cognitivo. Sus procesos cognitivos tienen que ser muy perfeccionados porque es como un cirujano. El cirujano no puede estar ansioso, no puede estar nervioso, por eso se le prohíbe que un cirujano opere a sus familiares, ya que si al cirujano llega digamos, un desconocido, él hace su trabajo. Pero si llega su hijo, se le va a presentar ese conflicto de que si falla, puede costarle la vida a su hijo. Entonces, la misma situación pasa con el psicólogo. Cuando hay situaciones emocionales, va a conllevar que nuestra cognición no sea la adecuada. Entonces, por eso se habla de no tratar a familiares, amigos, pareja, ni a uno mismo, porque se va a conflictuar la emoción con nuestra cognición. Entonces, sí se necesita o se puede llegar a necesitar una ayuda con un colega psicólogo, ¿no? Aunque a veces también suele ser un poco egocentrista el psicólogo y decir no necesito. Pero ahí viene el que ustedes también se den cuenta de eso y decir, ¿no? Necesito y quiero ayuda psicológica porque no es malo. No satanicemos los conflictos emocionales, cognitivos o las enfermedades psicológicas, ¿no? ¿Ya? Muchas gracias. De nada, Renato. Bueno, siguiendo con las preguntas, Francisco, como sabemos, todos los psicólogos pasan por situaciones diferentes, varios de estos casos son muy abrumadores. Debido a esto, ¿cómo puede producir un psicólogo una descarga emocional de un conflicto que le llegó a impactar? Siendo así. Ya, excelente, ¿no? Es excelente tu pregunta, ya que nosotros somos humanos. En ocasiones me han dicho que el psicólogo cuando entra a terapia tiene que tener un tipo de aplanamiento afectivo, que es las personas que no llegan a sentir, que no llegan a experimentar emociones, ¿no es cierto? Pero es difícil no sentir emociones, es difícil en casos, por ejemplo, de abuso sexual, es difícil en casos donde existe violencia, que uno no llegue a sentir esa emoción. Y entre otros casos, ¿no? Y ahí tienen que ustedes tener un equilibrio. Por ejemplo, hay casos también donde el psicólogo se va a proyectar y va a generar emociones. Va a generar emociones que van a desgastar. Ninguna emoción es buena o mala. Lo contraproducente es cómo nosotros llegamos a manejar la emoción. Una de las maneras, como se hablaba hace un momento, es tal vez con otro colega acudiendo a terapia. Una de las formas. Otra de las formas es una catarsis, una descarga emocional. También dividir lo personal de lo profesional. Cuando estás dentro de tu consulta, eres el psicólogo. Cuando estás fuera de tu consulta, eres la persona. Eres, en este caso, Carla, Daniel, Andrés, Renato, Lisette, perdón.
son ustedes y no llegar a tener esta situación de llevar las cargas de tus pacientes contigo, de no llevar las cargas de tus pacientes. Una de las formas que yo utilicé para hacer catarsis es de escribir. Eh, Me puse a escribir libros con, con todas las debidas precauciones, ¿no? Para mantener la privacidad del paciente. Pero ahí hacía catarsis, descargaba mis emociones. Ya. Claro está que esto es como que por lo general son cosas que impactan mucho a nosotros, tanto como personas como usted lo dijo, pero en esta situación podría decir que el escribir es una buena manera de poder salir de lo que es ser el psicólogo y lo es que ser humano, saliendo de consulta. ¿Ya? Hay una técnica psicológica de tú hacer tangible tu emoción. Por ejemplo, al niño se le manda a dibujar. Cuando estés enojadito, a ver, ¿cómo te sientes? Una cara enojada. ¿Estás triste? Una cara triste. Entonces, es una manera de hacerle tangible, hacerle visible tu emoción. En este caso, esta manera de producir catarsis es escribiendo. ¿Cómo me siento yo? Al tener un asunto bastante chocante en lo emocional. Muchas veces se da, por ejemplo, digamos, casos de padres que ven conflictos con niños abusados y se sienten muy mal al una proyección de que les puede pasar eso a sus hijos. Entonces ahí vas tú haciendo visible tu emoción y descargando la misma, porque una de las situaciones de lo emocional es que estás confrontándote a algo que no puedes ver, pero cuando lo puedes ver, cuando lo puedes en sí observar, lo puedes confrontar. Por eso es una técnica psicológica, ¿no? ¿Ya? Muchas gracias, Francisco. De nada, Carla. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo Durante estás? el transcurso de la carrera universitaria y del ejercicio profesional se pueden presentar muchas dificultades que pueden llevar a cada uno de los profesionales de la psicología a tener varias alteraciones, como pueden ser emocionales o psicológicas. ¿Usted me podría decir si tanto usted y sus compañeros se evidenció un deseo cuando estaban estudiando de abandonar la carrera o a su vez, ahora que ya es profesional, de dejar de ejercer la misma? Ya. Esto es bastante interesante, ¿no? Y no solo se da en psicología, se da en las diversas carreras que mientras van avanzando, existe mm, ese conflicto de que si en realidad es lo que desean seguir, si en realidad es lo que les gusta. En mi caso no sé yo siempre amé la psicología, hasta ahora la amo. He dicho varias veces que si la psicología fuera mujer, me caso sin dudarlo. Lamentablemente, bueno, creo que estoy casi comprometido con la psicología, pero sí bastantes profesionales muy inteligentes que han dicho no puedo ejercer. No puedo ejercer porque es algo que a mí ha llegado a consumir. Cada vez que entro a consulta me consume. O cuando estábamos en las aulas, chuta, había muchas confrontaciones en ellos. Lo que se habló hace rato, ¿no? De la necesidad de equilibrio en cada uno. Ellos decían es que no me siento bien, no me siento equilibrado, no me siento satisfecho o satisfecha. Siento que me estoy confrontando algunos conflictos. Nosotros en la universidad no se centra tanto al psicoanálisis, es un poco más cognitiva la universidad, se centra más a las terapias cognitivas, pero y si algún momento ustedes llegan a especializarse en psicoanálisis, se van a dar cuenta que la confrontación con su inconsciente es bastante fuerte y que puede llevar a desear
dejarlo ahí, ¿no? Entonces sí se da eso de que profesionales y estudiantes, tengo varios amigos que no quieren ejercer y no buscan ejercer porque sienten que es una situación bastante conflictiva emocional. Entonces no lo hacen. En mi caso, a mí me encanta, amo la psicología y por eso continúo, aunque a veces no le he sido tan fiel a la psicología, pero creo que la psicología me ha sido fiel a mí y me ha ayudado y también yo he buscado colaborar con ello, ¿ya? Muchas gracias, Francisco. De nada. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo Continuando, estás? como usted mismo ya ha mencionado, el psicólogo tiene que ser empático con el paciente, pero existen situaciones en las cuales tanto el paciente como el psicólogo dejan expresar sus sentimientos de atracción entre ellos. Esto viéndose involucrados en una situación de transferencia y contratransferencia que usted mismo ya mencionó. Eh, pero esto sería porque como humanos, usted sabe, no podemos ocultar esas sensaciones o esos sentimientos que son básicos, ¿no? Pero ya teniendo en cuenta lo que he mencionado, quisiera plantearle esta interrogante. ¿Usted cuál cree que sería la opción más viable para afrontar esta situación? Además, como ya mencionó, que sí se veía alguna vez involucrado en una situación de transferencia y contratransferencia, tal vez, ¿cuál fue su reacción o cómo se desenvolvió ante eso? Ya. Bueno, Daniel, estás un poco refiriéndote a esto que suele sucederse, a la transferencia, a la contratransferencia, un poco aclarando, ¿no? Según las diversas teorías, porque yo hablaba de la transferencia según la teoría freudiana, que la teoría freudiana menciona que le pone al psicólogo en una posición paternal o una figura paterna en sí, y que en cierta forma esa figura paterna tiene que brindar una protección, va a buscar brindar una protección. Ahora también hay la transferencia y transferencia según otras teorías, según Lacan, por ejemplo. Entonces, pero la que ustedes probablemente me quieren mencionar es cuando hay enamoramiento, cuando se produce un enamoramiento entre el paciente y el profesional o la profesional. Aquí viene una situación. La persona que llega a su consulta porque está presentando un conflicto psíquico, un conflicto emocional. ¿No es cierto? Las personas que vienen a su consulta es por eso. Y si ustedes llegan a tener un tipo de afecto emocional hacia ese tipo de pacientes, o perdón, me corrijo, hacia el paciente, es porque también ustedes están presentando conflictos emocionales. No sé si ya han estudiado la teoría del enamoramiento de Freud, el libro del amor de Freud. Él habla de cómo se compaginan las personalidades y cómo se atraen las personalidades. Entonces, una persona que está con un equilibrio emocional no puede compaginarse con alguien que no tiene equilibrio emocional. No puede. Se va a compaginar con otra persona que está con conflictos emocionales en sí. Ahí Freud habla del neurótico obsesivo y de la histérica sumisa, ¿no? De cómo se complementan entre ellos. Aunque estudiando un poco más sobre la histeria se habla de que, por ejemplo, la mujer histérica tiende a castrar psicológicamente al hombre hasta encontrar a un hombre que le controle. Entonces, un poco más centrándonos a tu pregunta, cuando existe una transferencia,
se busca posicionar a la paciente o al paciente en el lugar del paciente. Tú eres la paciente o tú eres el paciente, yo soy el psicólogo. Yo soy el psicólogo. Cuando existe en sí ese tipo de transferencias, ¿no? Hay las transferencias negativas y positivas también. Por ejemplo, una transferencia positiva es que si tu paciente llega y dice, me siento bien, he logrado superar tales conflictos, entonces tú te vas a sentir bien por tu paciente. Tú vas a decir, ah, ya, me alegro y vamos a seguir adelante o vas a seguir adelante. Entonces es una forma positiva. Negativa ya viene estas sensaciones de enamoramiento en sí. Y ahí sí, con esto, el problema va a ser, el conflicto va a ser en que si ustedes se enamoran del paciente, viene la situación que hablábamos de la autoterapia, ¿no? No podrás hacer terapia, porque tus emociones no te permitirán trabajar de una manera adecuada, no te permitirá desarrollar tus funciones cognitivas para trabajar. Entonces no puedes hacer. Recomiendan que cuando existe este tipo de conflictos, remitir a otro profesional. Pero también eso es un poco conflictivo en sí para mí. Yo creo que debería más buscarse en centrar en desarrollar un proceso terapéutico adecuado, pero se da mucho. Otra de las situaciones, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo en la fundación, he trabajado en la fundación varios años, nosotras con Equidad, donde a mí llegan mujeres dependientes emocionales. Y la dependencia emocional se genera por dos situaciones, ¿no? O un apego a su padre fusionado o conflictos, o sea, los dos extremos, ¿no? Cuando la mujer tuvo un apego muy fuerte a su padre y relaciones conflictivas con su madre, y al otro extremo cuando no tuvo un padre o tuvo un padre violento. Entonces llegan a mí mujeres con dependencia y me ponen en su figura paterna en ocasiones. Entonces ahí posicional, tú eres mi paciente, yo soy tu psicólogo. Tú eres mi paciente, yo soy tu psicólogo. Que es una de las formas también de solucionar el complejo edípico. Darles a entender cuál es la figura paterna y el niño, que no viene una relación más allá de eso. Y me podría alargar, pero ya no hay mucho tiempo. Continuemos. Creo que hay una pregunta más o alguna pregunta más. Sí. Bueno, lamentablemente ya estamos concluyendo con esta entrevista. De antemano, muchas gracias por regalarnos su tiempo. Ha sido un honor entrevistarlo. Y por último, una pregunta que va a ayudar a muchos estudiantes que están comenzando la psicología. ¿Qué consejo le daría a un estudiante que recién está iniciando su carrera en el mundo de la psicología? Ya. Primero, el honor es mío. Dicen que el tiempo es lo más valioso porque no se recupera, pero creo que el tiempo no se da. El tiempo se invierte. ¿Y cuando se invierte? Cuando esto genera algo positivo en nosotros, ¿no? Y creo que ha generado algo positivo tanto en ustedes como en mí, ha generado muchas cosas positivas. ¿Quiénes están empezando? Todos estamos empezando. Todos estamos recién en un camino. Como consejo, lo que les doy, traten de caminar y no volar. Muchas veces nos desesperamos. Muchas veces tenemos esa ansiedad de llegar, pero no de cómo llegar. Y poco a poco se va formando, ¿no? En la mayoría de estudiantes el conflicto más grande es la nota, pero el conflicto más grande no debería ser la nota, sino la necesidad satisfecha de conocimiento. Yo comparo a la psicología y a todo estudio con la alimentación. Hay cosas agradables y desagradables, pero hay cosas necesarias para nutrirte. ¿Y para qué necesitas nutrirte? Para poder servir. Cuando tú te alimentas, puedes
tienes energía y puedes servir. Así también es la psicología. Y aparte, para mí la psicología es un amor. Para mí la psicología es un amor, que primero te llega a dar amor, y las etapas del enamoramiento también, no sé si han escuchado. Primero busco yo satisfacerme, luego busco un equilibrio y luego busco dar. No se apacienten, no tengan eso de que ya quiero terminar el semestre, ya quiero pasar. Quieren aprender. Todos los días van a estar aprendiendo. Nosotros, algo que sucede en la psicología es que no practicamos teoría, teorizamos práctica. O sea, todo lo que ustedes están viendo es solo una semilla. Cuando estén frente a un universo que es un paciente, se darán cuenta de que van a crear ciencia, de que van a generar ciencia y de que van a crecer, porque eso es la psicoterapia. La psicoterapia es cambio. Entran dos personas y salen dos personas completamente distintas, porque ha producido un cambio. Entonces, yo como recomendación disfruten este camino, no corran, véanlo, llénense de él, enamórense de él. Y cuando ya estén satisfechos, comiencen a brindar ese amor.